Buenos días, estimados estudiantes del grupo 345, Robinson, Miriam, Reinaldo, Juan Fernando. Voy a hacerles retroalimentación de sus trabajos individuales y lo que llevan adelantado de los grupales, del grupal. Robinson ya lo había revisado y esta es la corrección que me presentas. Entonces, de esto te voy a pedir el favor de cambiar el link. Sé que hiciste el trabajo con la biblioteca de la universidad, muy juicioso y todo eso, sino que no abre de una porque no estoy registrada. Entonces, este mismo título tú lo puedes buscar en Google y encontrarlo en Cielo o encontrarlo en Redialic, que son bases de datos que no necesita uno registrarse. Con EBSCOS sí tenemos ese problema de que necesitamos estar registrados siempre. Bueno, un resumen cómo se hace, y yo te acabo de dejar el link ahí con la retroalimentación general. Un resumen cómo se hace, el objetivo, la metodología, el resultado y la conclusión. Si yo leo tu resumen, solo tenemos como la conclusión final. Podemos evidenciar los índices de mortalidad en el país de accidentes de tránsito. Nos falta entonces los otros componentes, para que por favor amplíes el resumen, pero con lo que se requiere, ¿no? El objetivo, la metodología, objetivo y metodología. Eh, este párrafo nos sirve de resumen de conclusión y resultados. El problema de investigación se debe formular en forma de pregunta. Entonces, todo esto en el artículo se estudiaron, no, entonces acá no. ¿Cuáles son las asociaciones entre comportamiento peatonal y el conocimiento de las normas de tránsito? Esta anomia es un concepto teórico sobre el cual intentan entender el problema de investigación. Un problema no es un problema de investigación, es un problema. Un resultado no es un problema de investigación. La metodología no es un problema de investigación. El objetivo no es un problema de investigación, y un concepto no es un problema de investigación. Un problema de investigación es una pregunta que articula las variables de investigación y que enmarca lo que se quiere investigar. Entonces, ¿qué se quiere investigar? ¿Cuáles son las acciones entre comportamiento peatonal, conocimiento de normas de tránsito, y la anomia? Eso hace parte de otra parte que se mira más adelante. La respuesta no es el problema de investigación. Entonces, porfa, revisen cómo se formula un problema de investigación. Seguimos. El objetivo es un solo párrafo, no tiene punticos, ni 1.1 ni 1.2, y está todas las mismas variables que uno trabaja en el problema de investigación, las vuelve a retomar en el objetivo. Entonces, si yo pregunto cuáles son las asociaciones entre el comportamiento peatonal y en el conocimiento de normas de tránsito, aquí yo digo determinar el comportamiento peatonal frente a las conocimiento de normas de tránsito. Entonces, estos de aquí estos punticos, los podríamos del espacio público y evaluar los niveles de anomia en la población, se pueden volver objetivos específicos, ¿no? Entonces, como hipótesis central del trabajo, proponemos que en muchas ocasiones el comportamiento de los peatones en la vía pública es determinado por criterios diferentes al conocimiento del orden normativo, al compromiso cívico, a la subordinación de autoridad, incluso al temor a arriesgar la vida propia. Propia en minúscula. Sí, esa es la hipótesis. Me gustaría, por favor, que pusieras también el concepto de anomia que tienen ahí, porque es también el que sustenta el concepto principal. Esta parte, por ejemplo, de evaluar el grado de anomia y con este instrumento,
hasta acá, no, hasta aquí. Desde para evaluar el grado de anomia hasta Evans 1965. Esa parte puede ir en la teoría principal porque es la caracterización de la anomia. Y acá podemos retomar que se emplea una metodología cuantitativa de, quisiera que vieras Sampieri y Hernández, perdón, Hernández Sampieri, el capítulo 5, para que determines cuál es la metodología que se está empleando. Entonces, si sabemos que es cuantitativo porque es una vaina muy numérica, se está aplicando un modelo, pero entonces se hizo de forma longitudinal o transversal, es un experimento o no se hizo experimento, es correlativa, es explorativa. Entonces, que quede bien claro qué tipo de metodología es. Entonces, resultados, tienes bien los resultados y la conclusión. Así no se hace la referencia bibliográfica de este documento. Por favor, mira las referencias APA. Tienes los apellidos, el nombre, nos falta el nombre del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número, el recuperado de, y pues si puedes, como te dije, cambiar el link de EBSCOH, que tiene que estar uno registrado en la biblioteca. Entonces, segunda revisión de Robinson. Y cierro para que siguiente al paredón. Miriam está trabajando uno de los artículos que más se han abordado en el curso: Seguridad Vial, un desafío de salud pública en Colombia del siglo XXI. Es de los más investigados, pero también de los menos comprendidos, porque es una aproximación teórica que realizan muy interesante. Es un estudio de tipo cualitativo y es difícil de entender con los mismos preceptos de los estudios cuantitativos. Cuando te dicen el año de publicación, es el año, no la fecha completa. Si te dicen el volumen y el número, no pongas abreviaturas, pon solo volumen 27, número 2. Por favor, mira que aquí se está comiendo la R, seguramente tienes corrida las márgenes. Entonces, el resumen, también para ti va, ¿cuál es la estructura de un resumen? Es de un resumen científico. Ahí te dejo el link para que revises en el video de retroalimentación general. Entonces debe tener el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Aquí tienes, digamos, el tema, pero no, el tema puedes usarlo como una frase más inicial antes del objetivo, si es necesario contextualizarlo, si el objetivo en sí mismo no lo tiene. Hay que tener en cuenta que los objetivos de investigaciones cuantitativas suelen tener verbos como determinar, identificar, caracterizar, enumerar, definir, porque son bastante rígidos y lo que están presentando son datos numéricos, entonces ellos caracterizan. Mientras que los objetivos de investigaciones cualitativas, lo que buscamos es revisar, analizar, abordar, generar conocimiento en torno a observar los modelos, que son mucho más flexibles, no sé si me hago entender en su definición. Los otros son más rígidos. Este resumen hay que redactarlo mucho mejor. Estás copiando y pegando y ni siquiera estás teniendo que juntar las frases en una sola. Entonces, por favor, mira en la redacción, léete lo que estás escribiendo para que puedas
tener un buen texto, un buen documento. El problema de investigación debe darse en forma de pregunta también. Conocer la magnitud del problema de seguridad vial en Colombia. Podría ser ahí, aunque hay que delimitarlo mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el problema de seguridad vial en Colombia? O determinar las problemáticas que se aborda la seguridad vial en Colombia en cuanto a propuestas desde la salud pública, desde un marco teórico, desde los conceptos de ley, de legislación que hay. El objetivo del artículo no es no es mejorar, no es cambiar, sino que es comprender la seguridad vial como un problema de salud pública y que por lo tanto es el Estado el que tiene que brindar las condiciones para que las personas tengan una movilidad segura en el país. Y lo ven como una epidemia. Entonces, supongamos que la viruela o la gripa o el dengue o cualquiera de esas se vuelven epidemias en el país. Es el Ministerio de Salud el encargado de decir qué se deben hacer, qué políticas, qué identificaciones, qué estudios y qué acciones. Entonces, en el caso del dengue, estudios sobre el mosquito Aedes aegypti, se identifica cuáles son las hembras, qué poblaciones hay, dónde son sus modos de reproducción, se observa qué posibles tratamientos hay, qué formas de contagio son las mayores y se empieza a tratar esos focos de infección, esos factores donde hay mayores riesgos. Entonces es el Estado el que tiene que adelantar campañas casa a casa, botando el agua estancada, tapando los estanques, limpiando las zonas donde se recoge el agua, que no hayan canecas, que no hayan tapas, lugares donde puedan anidar las llantas, etcétera. Es el Estado el que tiene que ir a hacer uno por uno. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos ese problema de salud pública en los accidentes de tránsito? La seguridad vial es un tema grande, el accidente de tránsito como un problema de salud pública y que debe ser visto desde una perspectiva teórica y teórica y legislativa para su control. El control no de la seguridad, el control del accidente. Entonces, este objetivo está mal planteado en qué es lo que quiere decir el documento. Bueno, este es un documento, yo voy a abrirlo porque sí es bastante interesante que ustedes lo puedan observar para que acá identifiquemos bueno. Vaya, dígale, Miguel. A ver, pues estoy abriendo el documento. Por favor, un segundo. Mi computador es súper lento y en los computadores de la universidad no puedo grabarles video. Bueno. A ver, resumen, abstract, magnitud del problema. Entonces, bueno, aquí nos da unos conceptos de seguridad vial.
entendido como la prevención de eventos y efectos por accidentes en las vías, así como la dinámica de su epidemiología, son objetos de interés especial del liderazgo de la Organización Mundial de Salud, y nos cita la OMS. Seguridad vial. Y más adelante nos da el concepto, otro relevante salud de sus modelos, está aquí. Acá, por aquí. Se revisan algunos aspectos del binomio temático seguridad vial, accidentalidad vial, visto como un desafío de salud pública para la Colombia al ciento, por definir un marco para formular iniciativas de investigación e intervención sobre varias dimensiones del problema. Es decir, que el modelo que ellos van a adoptar es seguridad vial, accidentalidad en relación con salud pública. Esas tres variables deben estar tanto en el problema de investigación como en el objetivo de investigación. Esta magnitud del problema son los antecedentes empíricos de este artículo, así como este artículo son sus antecedentes empíricos. Estos serían tal vez los resultados y el análisis que ellos hacen. El marco legal viene a ser parte de los resultados. Y nuevamente aquí en paradigmas de acción ellos evalúan una perspectiva teórica que se debe retomar en teoría principal. Entonces habla de accidente de tránsito, de cómo está asociado, su caracterización, los diferentes niveles de cómo se representaba, y nos habla de Haddon y Nader como dos personas importantes que más o menos hacia los años 60 empezaron a crear un modelo de cómo comprender un accidente desde el factor humano, el factor vehículo y el factor medio ambiente antes, durante y después de un accidente. Cuando tú descargas el documento aquí en PDF puedes ver la tabla. Ese modelo de Haddon es supremamente importante. Me gustaría que lo tuvieras en cuenta en el análisis. Mira, aquí está la tabla. Está aquí para su análisis. Entonces, factores humanos, vehículos, equipos, ambientales, antes, durante y después. Hay cosas que podemos ver, por ejemplo, factores humanos durante un evento, por ejemplo, que no lleva el cinturón antes, que estuvo tomando, que está mal geniado, que tiene afán, que desencadena esos eventos. Muchas veces en las investigaciones lo que nos hemos podido dar cuenta es que no es la falta de conocimiento de las normas de tránsito lo que desencadena los accidentes. Nosotros sabemos que debemos mirar al pasar cualquier vía. Cualquier mamá se lo ha dicho desde los 2 años: mi hijo, mire para arriba y para abajo. Sabemos que no debemos pasarnos los semáforos en rojo. Los mamás nos lo enseñan: ay, mire, espérate el muñequito verde. Nos lo enseñan. Sabemos que hay comparendos, sabemos que debemos usar el cinturón, sabemos que debemos tener un SOAT, sabemos, eso está como un conocimiento general. Lo que significa que el problema está es en las actitudes, en que voy de afán y entonces no me pongo el cinturón, se me olvida, no lo vuelvo un hábito. Entonces esta matriz de Haddon nos es fundamental para comprender luego y generar las preguntas adecuadas a los cuestionarios o encuestas que se vaya a diseñar en la investigación. Entonces, para que por favor revises aquí en este paradigmas en acción, es una especie de marco teórico final que ellos hacen después de la lectura de varios documentos. Un paradigma es un concepto, entonces son conceptos en acción, pero como está al final comúnmente no se tienen en cuenta. Entonces retomo tu ficha. Entonces, si bien tienes algo de la parte de legal, no es exactamente la principal, sino que esos son los antecedentes empíricos y los resultados que puede tener esta investigación.
Esta no es la metodología de la investigación, es un dato. La metodología es cualitativa y tiene que ver con la lectura de documentos, en qué bases de datos, por qué. Entonces es cualitativa, de análisis de corte bibliográfico, ¿no? Por favor, lee Hernández Sampiere. Y estás copiando los resultados, pero no estás dando los resultados directos de esta investigación. Está bien dada la bibliografía del documento, nos hace falta el tomado de o recuperado de. Siguiente al paredón es Robinson Jiménez. Ay, ya lo habíamos revisado. A Robinson ya lo habíamos revisado y entonces yo creo que Juan Fernando Roldán, y nos falta Reinaldo. Bueno, ahorita abro la de Reinaldo. Juan Fernando, que primero había entregado en PDF y pues en PDF no puedo hacer correcciones directamente. Ahorita estoy tomando la decisión de hacerlas en vivo porque son más rápido. Componentes descriptivos del accidental en Colombia, incidencia del factor humano. Ya a partir del título y con lo que yo les dije del anterior artículo, podemos hacer una relación con el factor humano de la matriz de Haddon, que puede ser muy interesante para su marco teórico. Y con el primer documento, que tenía que ver también con actitudes, pues es perfecto mirar eso, ¿no? Esos comportamientos desde el enfoque del factor humano, ¿no? Estás haciendo un buen resumen, tiene la estructura. Por favor, espero que no sea la que sea copia y pegue, sino que sea tu propio resumen. Entonces, si está la parte de objetivos, si está la parte de metodología, si están los resultados y análisis, yo creo que tú estás copiando. Voy a abrir esto porque creo que estás copiando. Yo ya me he leído tanto estos artículos que me los sé un poco de memoria y bueno, vamos a ver el documento en PDF. Vaya al patio. Pónganse zapatos. Tengo hijo, entonces me acaba de decir que quiere bajar a jugar al patio, entonces. Ay, sí, este documento tiene un resumen de se analizó la incidencia del factor humano, da ABCDFG de resultados. Dice que tiene una muestra de tipo LinkedIn y creo que lo que hiciste fue copiar y pegar. Creo que sí. O sea, simplemente quitaste de introducción, metodología, resultados, los dejaste, creo que tal cual. Sí, es la misma. Entonces, por favor, mira, aquí en la ficha decía haga el suyo, no copie y pegue, porque no es nuestro interés. Para que ustedes copien y peguen es muy sencillo, pero es el ejercicio de intentar realizar un resumen, el ejercicio de intentar realizar un marco teórico, así no esté bien perfectamente, es un proceso, y copiar y pegar te impide seguir ese proceso. El problema de investigación no es está incluso dado acá.
identificar cuál es la incidencia del factor humano en la accidental vial al considerar la accidentalidad como eventos involuntarios. Entonces, este mismo objetivo que tienen tiene relación con el interés en comprender el factor humano en el accidente vial. Esa incidencia entonces se hace en forma de pregunta: ¿cuál es no copies y pegues? Aquí hay muchas teorías que no estás teniendo en cuenta, estás dedicándote nada más a copiar y pegar como lo más superficial, no es ver el resumen. Esto es una ficha realmente que copiaste, pegaste y no me dice nada de tu proceso. Yo te invito a que reflexiones cuáles son como tu trabajo. Se dice hágalo, no copie en la misma ficha, identifique conceptos, enumere los resultados, pero no es copiar y pegar, es un compromiso con tu formación. Yo tengo un compromiso contigo en tu formación y todos nosotros con tus compañeros. En eso yo soy muy seria y quisiera que pudiéramos tener como esa seriedad de hacer bien las cosas juiciosamente. Entonces, hay una primera introducción que es de tipo antecedentes empíricos, cuáles son los datos que da la Organización Mundial de la Salud, la accidentalidad en Colombia y en el mundo. Enseguida empieza como la parte ya conceptual, define qué es un accidente de tránsito, lo toma de Perdomo, y qué variables y qué factores entran a jugar en un accidente de tránsito. Hace unas características del accidente de tránsito hechas por Álvarez, habla del factor humano y lo hace un concepto del factor humano entendido como la conducción. Entonces retoma un poco la matriz de Haddon de sujeto, vehículo y vía o entorno, y entonces habla que el más importante ahí en este es el factor humano. Esto se puede contrastar con la matriz de Haddon. Todo esto es marco teórico. ¿Cuáles son los errores fundamentales, los factores y procesos psicológicos, hábitos en el estilo de vida? Entonces, cómo el comportamiento influye, los hábitos influyen, el tener un hábito de saber que lo primero que se sienta uno y se pone el cinturón de seguridad, o que cuando se está caminando no se está con el iPad ahí a todo volumen. Entonces, cuáles son los comportamientos y estilos de vida que nosotros tenemos, incluso psíquicas, para salir con mal genio y a ir atropellando a todo el mundo en el consumo de ciertas sustancias, que porque vamos de afán o porque estamos cansados, qué tipo de accidentes se está presentando y cuáles son los actores viales. Ya hay una caracterización de estos actores viales. Todas estas 3 páginas son de 3 páginas, desde aquí es de accidente de tránsito, unas 2 y pico páginas sobre marco teórico, que te contentaste nada más con el resumen de la primera parte. El método, además de ser descriptivo correlacional, tiene un tipo de aplicación, qué tipo de muestra se tuvo, qué tamaño de muestra, porque esa muestra, qué instrumentos se generaron, por qué 2, uno en cuestionario a conductores, otro a conductores,
por qué y qué resultados se obtuvieron. O sea, arriba ver en el resumen copiar y pegar y ver en el resumen ni siquiera te tomaste el tiempo de leer y de saber que también hay otros tipos de resultados que están aquí. Cómo llega a medir en distintos lugares, porque qué tipos son de muertes y lesiones. O sea, yo me accidento y me tengo una lesión principalmente por desobedecer las señales de tránsito, por cruzar sin observar, el exceso de velocidad, no respetar prelación, no mantener distancia de seguridad, embriaguez, invasión de carril, fallas mágicas. Pero la principal causa de muerte es cruzar sin observar. Eso es o de cansancio, o de fatiga, o de estar elevado, o de afanes. Eso es una cosa obvia, de respeto al otro. Entonces, mira este tipo de datos que nos están dando aquí. El exceso de velocidad es la siguiente y la embriaguez es la siguiente. O sea, es más factible que una persona embriagada se mate a que se lesione. Mientras que es más factible que una persona que desobedezca una señal de tránsito se lesione a que se mate. ¿Quiénes son las personas que tienen más homicidios en un accidente de tránsito? ¿Quiénes son los causantes? Los causantes son los motociclistas. Por eso yo no sé si es en este o en otro que es muy diciente. 7 motociclistas diariamente en Colombia mueren, y el siguiente son los peatones. Los últimos podrán ser los conductores porque están mucho más protegidos por el vehículo, pero los principales son los motociclistas, y seguimos fomentando la motocicleta en las ciudades y como medio de transporte, sin una educación vial clara, sin unos comportamientos claros. Entonces, fíjate que aunque la moto es muy versátil, el ciclista también, pero el ciclista sí mantiene unas tasas de lesiones bajas frente a los motos, y tiene tal vez más dificultad en la prelación en las ciudades con mayor índice de accidentalidad. Pues claro, es de esperarse que Bogotá, siendo la más grande, pues tenga el mayor número, pero Medellín, que es una ciudad más pequeña, tiene un alto nivel. Barranquilla, que es una ciudad mucho más pequeña que Medellín, tiene más altos niveles. Entonces, esas son las relaciones que pueden verse, que tú puedes ver a través de conductores. Luego habla de los motociclistas, luego habla de la relación de motociclistas y pasajeros. No es ver el resumen y ya y contentarse con eso. Es un artículo muy interesante, incluso muy similar al que finalmente vamos a realizar. Por favor, rehaga su trabajo, porque realmente no es este. Sin tener bien la ficha, es muy difícil que puedan avanzar en sus trabajos individuales, en sus trabajos grupales. Yo cerré uno de los trabajos y creo que era el de Reinaldo. Voy a volver a abrirlo. Ay, perdón. Se abrió en otra. Ay, Dios. Reinaldo, yo estoy haciendo esta reglamentación pasándome por encima como a 20 grupos, porque vi tu pregunta, tu afán en el chat de la web conference. Primero que todo quiero decirte que lamento mucho la tardanza. Lamento mucho que pues mira la hora, y yo hasta ahorita los estoy retroalimentando, sino que yo tengo 304 alumnos
con cada grupo yo me estoy tomando el trabajo de hacer este ejercicio. A Robinson, que fue de los primeros que entregó, yo ya le había hecho correcciones. Entonces realmente es un trabajo muy dispendioso, y por eso me he tomado como el tiempo de adelantarme y poder hacerlo contigo. Yo me demoro más o menos retroalimentando cada grupo 1 hora a 2 horas, y son 61 grupos, y tú estás en los últimos míos. Entonces por eso quiero pedirte disculpas. Estás trabajando un documento que también es muy similar al otro, que es de corte cualitativo, es una aproximación bibliográfica a la parte teórica. Entonces tal vez no vamos a tener unos resultados cuantitativos numéricos, sino más de tipo recomendación, más de tipo concepto, que el anterior documento, el de Reinaldo, que sí es numérico y de cuántas personas. Los resultados aquí van a ser distintos, mientras que el de Miriam sí es, perdón, el de Juan Fernando sí es el de tipo numérico, mientras que el de Miriam y Robinson son más de corte dato, más de corte cuantitativo, perdón. Entonces, quita la negrita de seguridad vial, quita los meses de junio a julio, y pon volumen y números sin abreviar. Voy a copiar tu link, sé que este abre. El resumen, entonces, el resumen es, hay unas pautas a seguir de resumen. Yo te dejé el link, igual que el de tus compañeros. Debe tener una frase de objetivo, una frase de metodología, una frase de resultados y otra de conclusión. Entonces, ¿qué se me hizo? Tu documento aquí es este. Entonces, para que miremos cómo es está aquí. Hasta ahora estamos tal vez en el problema, en el tema, pero no me estás dando exactamente como la metodología, los resultados y las conclusiones simplemente tal vez una justificación o una introducción. Entonces puedes buscar una construcción más completa del resumen. El problema de investigación, ese es nuestro problema de investigación, el tuyo y el mío, que estamos desarrollando en nuestra aula, pero no es el problema de investigación del documento. El del documento es comprender qué modelos teóricos abordan el problema de la seguridad vial en Colombia y qué marco jurídico se ha construido alrededor de él. Entonces este es el de nuestro, no el problema de investigación de la investigación que estás analizando. Bueno, estos son más que todo datos empíricos. Sí, esta es tu metodología. Falta aquí de enfoque cualitativo de tipo social, causal, conductual, de implicados. La parte cualitativa le da a uno una visión totalmente específica. Y en los resultados, entonces, sí, creo que revisemos más la parte de teoría, porque tu artículo, no, ahorita no. Entonces aquí ya tenemos, tengo hijo que le duele la mano. Ay, ya te subió ¿te está volviendo a dar fiebre? No. Bueno, vaya juegue. Este artículo de Pico Merchan, entonces
tenemos está el objetivo, así tal cual, pero la idea es que tú desde tú mismo logres realizar un objetivo con los mismos elementos, pero de forma distinta. Por ejemplo, abordar los conceptos teóricos y políticas públicas que sirven para comprender los actores involucrados en la seguridad vial. Así lo estoy redactando yo a vuelo de pájaro, con inventándomelo en la marcha, pero la idea es que tú mismo realices tu objetivo. Estos materiales y estos métodos, estos resultados, pero entonces lo más importante es que podamos leer el documento, que desde un principio nos da unos conceptos de que se concibe seguridad vial en relación con la educación vial, que es una perspectiva muy distinta a cuando se tiene la seguridad como un problema de salud pública. Entonces este ya es desde un enfoque de educación social, tiene que ver qué es el peatón, qué es el espacio público, qué se entiende como público, y toda esta parte de antecedentes, magnitud de problema y antecedentes de problemas son los antecedentes empíricos de su investigación, como este documento sería nuestro antecedente empírico. Entonces es como una cadena. La legislación colombiana también hace parte como de su conglomerado de datos, y acá está la teoría principal, los modelos teóricos para el abordaje de la seguridad vial y peatonal. Después de haber definido que su enfoque social y de educación, empieza a hablarnos de la matriz de Haddon. En los años 60 nos la presenta incluso más completa que el artículo de tu compañero. Tiene toda la caracterización de la matriz y te la explica perfecta. Creo que habla también de otros modelos distintos, de otras perspectivas de seguridad vial, que tiene que ver, por ejemplo, con algo que no tiene Haddon, que es el componente cultural. Entonces, no, es que los pueblos son más relajados, y yo no sé si usted se dará cuenta que hay unos factores de cultura ciudadana y que hace que en las ciudades estén más normatizados el pasar los semáforos, el respetar las cebras. Se ha hecho unos procesos culturales que no tienen en los pueblos, que nos tal vez por sus tipos de costumbres. Si hay menor tráfico, pues si no viene pasando tráfico, pues pasemos. Mientras que en la ciudad, pase o no pase, usted debe respetar la cebra, y es el peatón el que debe pasar por la cebra, no por otro lado. O si usted va en auto, usted tiene que pararse en la cebra, así no venga nadie. Entonces son tipos de afanes distintos desde el componente cultural. Otra cosa que también se ha encontrado es que las personas que tienen un mayor nivel de estudios tienen menos accidentes de tránsito y respetan más las normas, mientras que los que tienen menos conocimientos o menos títulos, por así decir, tienen más factores de riesgo. Entonces también por eso lo habla de la seguridad ciudadana, de la cultura ciudadana, un enfoque tal vez que desde los años 90 se ha dado en Bogotá después de Mocus, o también en Medellín con Gaviria, con este tipo de alcaldes que están trabajando como desde la cultura ciudadana, distintas a las políticas de Mocus, que tienen que ver de Peñalosa, que tienen que ver más con la vía y con la parte de tener la infraestructura vial, o con otras tendencias, llamémoslo social, de izquierdas, que tienen que ver más con la parte de educación. Entonces son enfoques teóricos distintos, y por medio de ellos se desarrollan
políticas públicas de seguridad vial diferentes, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Aquí habla de otro enfoque social, que, luego habla de la necesidad de las políticas públicas. Mira que esta última parte teórica realmente casi que son sus resultados, pero también es su marco teórico, entonces para que lo puedas tener en cuenta en tu ficha. Entonces aquí vemos que el problema de investigación que tenemos es determinar cuáles son los elementos teóricos y las políticas públicas en relación con los accidentes, con la seguridad vial y con la educación o el enfoque social de la seguridad vial. Entonces estos serían más antecedentes, no exactamente la teoría que realizó. Entonces ya habíamos dicho que sí, que esta es la metodología, pero que tienes, si son, me gustaría que los pudieras redactar en un párrafo, no tan 1, 2, 3, 4, no tan lista, sino que pudieras articular todo porque los vamos a necesitar para la siguiente parte. Entonces yo ya había hecho Robinson antes, dado que él me dio correcciones. Vamos a mirar tal vez rápidamente la de Robinson. Está más arriba. No veo las correcciones de Robinson ahora aquí. Creo que fue este el que cerré. Yo ya había hecho correcciones a Robinson, pero era importante que también ustedes vieran las correcciones que yo le había hecho a él para que también las hubieran tenido en cuenta. Si para siguientes ocasiones yo no he hecho retroalimentación y necesitan retroalimentación para poder seguir adelante, como dices, por favor, mira, yo tengo un Skype, tengo unos horarios de atención, tengo este ya lo habíamos revisado, que había que cambiar el link. Creo que tenemos ya a Robinson, tenemos a Miriam, Jacob Leonardo y Juan Fernando. Creo que tenemos las 4 retroalimentaciones completas para que pasemos a mirar entonces en la fase los 2 procesos que llevan de grupal que ha hecho Juan Fernando. Empecemos porque no están todos en el mismo formato y me gustaría que mantuvieran el formato de portada, de cuadro y del ejercicio teórico, porque la idea es que ustedes puedan no tener que copiar y pegar después, sino que sigan el mismo formato, ¿no? Entonces este no es un informe oficial, sino que es un artículo de investigación, artículo científico. Todos trabajaron en artículo científico. Revisen sus teorías porque ya entonces habíamos visto que esta no. Sí, miremos con las correcciones que yo les hice, se ponen las principal teoría y conceptos, los principales resultados. Así se haría la tabla, pero entonces con las correcciones que yo les he hecho a sus fichas puntualmente. Y veo que lo van a hacer en forma de índice teórico, pero entonces yo creo que aquí, ¿qué es lo que ustedes están teniendo en común? Uno, tienen unos conceptos de seguridad vial, unos conceptos de accidente de tránsito, un concepto de factores con la matriz de Haddon. Hay unos que se involucran más en el modelo de Haddon y que trabajan el factor humano como riesgo. Y por último tenemos unos factores, un enfoque social, que es el que trabaja Reinaldo. Entonces yo cambiaría esta numeración que tienen aquí, porque por ejemplo yo no vi nada que ustedes tuvieran el uso de las TIC para promoción de seguridad, no vi.
sentimientos y emociones no vi que había medidas preventivas. Creo que lo que yo vi es distinto en sus artículos. Me voy a permitir abusar un poco de esto. Creo que es sobre lo que ustedes están trabajando, no inventarnos otras cosas distintas. Yo voy a permitirme insertar aquí un Smart Art, tal vez de una lista, sí, tal vez así o así. Entonces, bueno, pueden buscar una imagen. Mi primero pueden ser conceptos, el segundo pueden ser modelos, y el tercero que puedo incluir ahí es resultados, tal vez, o conceptos. Entonces teníamos en común el concepto de seguridad vial, que ustedes lo van a poner de acuerdo al autor que ustedes crean conveniente citar. De seguridad vial, de accidente, de tráfico, con el autor respectivo que ustedes van a utilizar. Si citan textualmente de página, ponen la página, por supuesto. Modelos, entonces podemos tener el modelo de Haddon. Luego del modelo de Haddon hablar del factor humano y poner, por ejemplo, con por ejemplo 1, modelo de Haddon, explicarlo. 1.1 factor humano, luego explicar 1.2 vía, 1.3 vehículo, perdón, están al revés, el 2 es el vehículo y el 3 luego aquí, por ejemplo, en vehículo hacer 1.3.1, hablar sobre motociclistas y coger los datos que puede aportar Juan Fernando. 1.3. Esto lo podemos bajar y mover. 1.2, hablar de conductores. Y aquí podemos la vía, por ejemplo, no hubo ningún documento como tal que nos hablara de los riesgos que hay por falta de iluminación o por mobiliario o por falta quieta. Hay esos otros enfoques. Entonces el otro enfoque que tenemos es 2, el que nos presenta Reinaldo, de seguridad vial como seguridad social, cultural, y que sería el siguiente. Por supuesto, todo esto lo vamos a citar con años. Esto es más o menos de los 60s. Este enfoque de Northside que tiene Reinaldo, creo que es un enfoque muy reciente. No, es un enfoque del 2000, si no estoy mal, 12. Aquí podemos buscar otro concepto que tengamos, no sé. Bueno, a ver, para eso es necesario que estén con arriba, con lo que tienen arriba. Por ejemplo, este que tienen sí es sobre educación vial, pero que está en relación con este segundo punto. Miren que esta matriz que pueden construir así
es un ejemplo. También lo podemos hacer de otras formas, y o cambiarnos de modelos, no sé. ¿Sí? Pueden dibujarlo como quieran, pueden hacerlo como quieran. ¿Qué pasó? ¿La mano? Bueno, muchachos, yo los dejo en esta retroalimentación en este momento. Una hora de trabajo. Hasta luego.